Tenía 38 años cuando mi mundo implosionó por primera vez. Y 39 cuando se reconstruyó de la forma más prohibida, más condenable, sin embargo, más verdadera que jamás pude imaginar. Mi nombre es Dalva, y lo que estoy a punto de confesar aquí hará que cuestionen todo lo que creen saber sobre el amor, la culpa y el deseo. Porque hay cosas en esta vida que uno no elige sentir. Simplemente, se sienten. Y cuando eso pasa, no existe sermón, ni religión, ni el juicio de los vecinos que pueda arrancar esa verdad del pecho. Fue en marzo de 2019 cuando enterré a mi Claudio. 35 años tenía. Un hombre joven, lleno de planes. Un camión fuera de control en la BR 381 nos robó, a él y a mí, cualquier posibilidad de envejecer juntos. Recuerdo el sonido del ataúd descendiendo, la tierra húmeda golpeando la madera, el olor de las flores pudriéndose bajo el calor de Minas Gerais. Recuerdo la sensación física de que una parte de mí también estaba siendo enterrada en ese agujero profundo. Lo que no sabía era que la parte de mí que quedó viva me traicionaría de una manera que, hasta el día de hoy, me hace despertar en mitad de la noche con el corazón desbocado. Sí, dije cuestionar todo. Y lo digo en serio. Esta no es una historia fácil de contar, y sé que muchos me van a juzgar en los comentarios. Pero si estás aquí, es porque sabes que la vida real es más complicada que un sermón de domingo. Si te atreves a escuchar la verdad cruda, sin filtros, sobre lo que pasó entre una viuda de 38 años y el padre de su esposo, necesito que me apoyes ahora. Dale, me gusta. Dale, me gusta, si crees que la verdad, aunque duela, merece ser contada, comenta. Déjame saber tu primera impresión. ¿Crees que el deseo puede ser más fuerte que el luto? Te estaré leyendo, suscríbete. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita, porque te juro que lo que vi esa noche, en el baño de mi suegro, fue solo el inicio. Prepárense. Porque el infierno está en los detalles. Después del funeral, me fui a vivir con mi suegro. No tenía otro lugar a donde ir. La casa que compartía con Claudio era alquilada, y el poco dinero que habíamos ahorrado apenas alcanzó para cubrir los gastos del entierro. Osvaldo, el padre de mi esposo, llevaba viudo casi una década. Vivía solo en una casa de 3 cuartos en el barrio El Dorado, en la periferia de Contagem. Cuando me ofreció un techo, acepté porque no tenía otra opción. Creí que sería algo temporal, un favor de familia. Qué equivocada estaba. Osvaldo tenía 57 años, pero aparentaba menos. El trabajo duro en la construcción civil había dejado en él una marca muy diferente a la que deja en la mayoría de los hombres de su edad. No era un cuerpo encorvado y roto por el cemento y el sol. Era un cuerpo que aún se mantenía firme, de hombros anchos, brazos gruesos y unas manos enormes, callosas, que parecían capaces de sostener el mundo entero o de aplastar una piedra. Su piel era morena, curtida, con arrugas profundas que contaban historias de andamios bajo un sol inclemente. Llevaba el cabello grisáceo cortado muy corto, casi rapado, y sus ojos. Dios mío, sus ojos. Eran de un castaño tan oscuro que parecían negros, profundos como un pozo sin fondo. Los primeros días apenas cruzábamos palabra. Él salía de madrugada para la obra y regresaba al atardecer, cubierto de un polvo gris de cemento que se metía en sus arrugas. Tomaba un baño largo y cenaba en silencio en la cocina. Yo pasaba el día entero en esa casa ajena, mirando las paredes, llorando hasta que mis ojos se secaban, sintiendo el vacío del luto tragarme poco a poco. El dolor era físico. Me dolía el pecho, me dolía el vientre, me dolían hasta los huesos. Había perdido a mi compañero, a mi amigo, al hombre que me hacía reír, el que me abrazaba de noche cuando tenía pesadillas. Claudio era delgado, casi delicado, con manos finas de quien trabajaba con papeles en la oficina de la cooperativa. Su tacto era suave, casi tímido, incluso después de 7 años de matrimonio. Fue una noche de viernes, exactamente 15 días después del entierro, cuando todo comenzó a cambiar. Yo había ido a dormir temprano, exhausta de tanto llorar. La casa era modesta, de paredes finas. Mi cuarto estaba justo al lado del baño. Serían las 2 de la madrugada cuando desperté con la boca seca, la garganta me arañaba. Me levanté sin hacer ruido, descalza sobre el piso frío, y fui a la cocina a buscar agua. En el camino de regreso, escuché el sonido del agua corriendo. La ducha estaba encendida. La puerta del baño estaba entreabierta,
dejando escapar una delgada franja de luz amarillenta y una nube de vapor caliente que se mezclaba con el aire frío de la madrugada. No sé qué me hizo detenerme. Juro por todo lo sagrado que no fue mi intención mirar. Pero mis pies se clavaron solos en ese pasillo oscuro. Y mis ojos, traidores, se volvieron hacia esa rendija de luz. Y fue allí, en ese pequeño pedazo de visión, que lo vi. Vi su silueta a través del box de vidrio esmerilado, pero no era lo suficientemente esmerilado. Se podía ver todo. El cuerpo de Osvaldo, desnudo bajo el chorro de agua, la forma en que el agua golpeaba sus hombros anchos, como se deslizaba por su espalda musculosa, por el abdomen que seguía definido a pesar de su edad, y más abajo. Dios mío. Más abajo vi algo que hizo que mi cuerpo entero temblara. No era la figura frágil y delicada de mi Claudio. Era un hombre en la plenitud de su masculinidad, un cuerpo que irradiaba una fuerza bruta, primitiva, algo que yo nunca había visto de cerca. Me quedé allí, paralizada, incapaz de apartar la mirada, sintiendo algo despertar dentro de mí que yo creía que había muerto y había sido enterrado junto con mi marido. Era deseo. Deseo puro, crudo, sucio y vergonzoso. Sentí mi rostro arder. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte contra mis costillas que pensé que él podría oírme, incluso por encima del ruido del agua. Sentí mis piernas flaquear. Sentí una ola de calor que subió desde mi vientre y se esparció por todo mi cuerpo, encendiendo cada centímetro de mi piel, como si hubiera tocado una brasa viva. Lo peor no fue haber visto. Lo peor fue que me gustó. Lo peor fue sentir mi cuerpo reaccionar de una manera que yo no controlaba, que no quería, pero que sucedió de todos modos. Porque en ese momento, en esa rendija de la puerta, yo no era la viuda enlutada. Era solo una mujer. Una mujer que estaba viendo a un hombre. Y ese hombre era mi suegro. En el instante en que el agua se cortó, corrí a mi cuarto como una niña atrapada en una travesura. Cerré la puerta con el pestillo. Me apoyé contra la madera, tratando de respirar, tratando de entender qué acababa de sucederme. Mis manos temblaban. Mi cuerpo entero temblaba. Me metí en la cama y me quedé mirando el techo, sintiendo una culpa tan pesada que parecía que iba a aplastarme. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía haber sentido aquello? Mi marido había muerto hacía solo 15 días. 15 días. Y yo ya estaba teniendo pensamientos impuros con su padre. ¿Qué clase de mujer era yo? ¿Qué tipo de monstruosidad vivía dentro de mí? Lloré hasta que me dolió el cuerpo. Pero incluso llorando, incluso odiándome, la imagen no se iba de mi cabeza. Quedó grabada, como marcada a hierro caliente en mi memoria. Y cuanto más intentaba borrarla, más nítida se volvía, el cuerpo, el agua, la fuerza, la virilidad. Todo aquello que mi Claudio, con todo el amor que me tenía, nunca tuvo. Y esa comparación me hizo sentir aún peor. ¿Cómo podía traicionar la memoria de mi esposo de esa forma? Los días que siguieron, comencé a evitar a Osvaldo. Cuando él llegaba, yo me encerraba en el cuarto. Si él estaba en la sala, yo me quedaba en la cocina. No podía mirarlo a los ojos sin sentir mi cara arder de vergüenza. Pero él no era tonto. Se dio cuenta del cambio. Una noche, golpeó suavemente la puerta de mi habitación. Dalva, dijo con esa voz ronca y grave que parecía vibrar dentro de mi pecho, necesitamos hablar. Abrí la puerta solo una rendija. Está todo bien, Seu Osvaldo. Solo estoy cansada. Él me sostuvo la mirada con esos ojos profundos, como si intentara leerme el alma. Si hice algo que te incomodó, me disculpo. Eres la hija que nunca tuve. Puedes contar conmigo para todo. Hija. Esa palabra cayó como una piedra en mi estómago. Él me veía como una hija, y yo estaba teniendo pensamientos que una hija jamás debería tener. Intenté aferrarme a la rutina para no volverme loca. Arreglaba la casa, hacía la comida, lavaba la ropa. Pero todo parecía vacío, sin sentido. Las horas se arrastraban como si el tiempo se hubiera vuelto melaza. Y cada noche, cuando me acostaba, la imagen volvía. El cuerpo, el agua, el deseo que no quería sentir, pero que estaba allí, vivo, pulsando, creciendo dentro de mí como un tumor que no podía arrancar. Una semana después de esa noche maldita, desperté con el sol ya alto. Había dormido mal, llena de pesadillas confusas donde Claudio y Osvaldo se mezclaban en un desorden de rostros y cuerpos que me dejaba sudando y sin aliento. Me levanté, me puse un vestido simple de algodón y fui a la cocina a preparar café.
Él ya estaba allí, sentado a la mesa, pero esta vez estaba solo con una toalla en la cintura. Su pecho ancho, el mismo que había visto en la ducha, estaba aún húmedo del baño. Mi Dios, ¿por qué no se vestía antes de salir? ¿Por qué tenía que sentarse allí, semidesnudo, exponiendo ese cuerpo y haciéndome sentir cosas que no debía? Buenos días, dijo, y su voz sonó más suave de lo normal, casi cariñosa. Buenos días, respondí sin mirarlo, revolviendo el café con una fuerza innecesaria. Podía sentir sus ojos sobre mí. Sentía el peso de su mirada en mi nuca, bajando por mis hombros. ¿O era solo mi imaginación? ¿Mi culpa haciéndome ver cosas? Se levantó para buscar azúcar en el armario, justo detrás de mí. Y al pasar, nuestros cuerpos se tocaron. Fue solo un roce de su brazo contra el mío. Rápido, accidental. Pero sentí como si me hubiera dado un choque eléctrico. Mi cuerpo entero se erizó. Solté la cuchara dentro de la olla y salí de allí casi corriendo. Me encerré en el cuarto, con el corazón desbocado, las piernas temblando. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué mi cuerpo reaccionaba así a un simple toque? Pasé el resto del día evitándolo. Pero por la noche, cuando llegó de la obra, sucedió algo que cambió todo. Traía una bolsa en la mano. Compré esto para ti, dijo, extendiéndome el paquete. Adentro había un vestido nuevo, bonito, azul claro con flores blancas. Lo vi en el escaparate y me acordé de ti. Pensé que te alegraría un poco. Me quedé sin palabras. Nadie me había hecho un regalo desde que Claudio murió. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Gracias, Seu Osvaldo. No tenía por qué. Él sonrió, y fue la primera vez que vi a ese hombre rudo sonreír de verdad. Tú lo mereces, niña. Mereces ser feliz de nuevo. Esa noche, me puse el vestido nuevo y cené con él. Y hablamos. Por primera vez, hablamos de verdad. Me contó historias de su infancia, de cómo había criado a Claudio solo después de que su esposa murió. Habló de la añoranza que sentía por su hijo, de las lágrimas que lloraba a escondidas para que nadie lo viera. Y allí, en esa mesa simple de fórmica, compartiendo el dolor y la soledad, algo entre nosotros comenzó a cambiar. Ya no éramos suegro y nuera. Éramos dos personas solitarias intentando sobrevivir al luto. Pero el deseo seguía allí, escondido bajo la superficie, esperando apenas una brecha para explotar. Y esa brecha estaba más cerca de lo que imaginaba. Los días fueron pasando y esa convivencia fue cambiando poco a poco, como agua que va minando la piedra hasta abrir camino. Empezamos a cenar juntos todos los días, a conversar más, a dividir no solo la casa, sino también los silencios. Y había algo en sus silencios que me dejaba inquieta. No era un silencio vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de miradas que duraban un segundo más de lo debido, de proximidades que parecían casuales, pero que hacían que mi cuerpo entero se pusiera en alerta. Mayo llegó con sus noches frías de otoño. La casa no tenía calefacción y el frío de Minas cortaba hasta los huesos. Una de esas noches, yo estaba en la cocina preparando un té cuando él llegó de la obra más temprano de lo normal. Venía mojado por la lluvia, temblando de frío, los labios casi morados. Cayó una tormenta en la obra. Mandaron a todos a casa, explicó, y allí mismo, en la cocina, se quitó la camisa encharcada. Me quedé paralizada. Vi ese cuerpo revelarse de nuevo, pero ahora no era a través de un vidrio esmerilado, no era una sombra ni vapor. Era real. Allí, frente a mí, a pocos pasos de distancia. Vaya a tomar un baño caliente, o se va a enfermar, le dije, desviando la mirada rápidamente, sintiendo mi cara arder. Él fue al baño y yo me quedé allí, en la cocina, con las manos temblando mientras revolvía el té, tratando de no pensar en él quitándose el resto de la ropa, entrando bajo el agua caliente, enjabonando ese cuerpo que se había convertido en una obsesión en mi cabeza. Que Dios me perdone, pero era la pura verdad. Cuando salió del baño, venía con pantalones de chándal y una camiseta, el cabello todavía mojado goteando en la frente. Le serví el té y nos quedamos allí sentados, uno frente al otro, tomando el líquido caliente en silencio. Fue cuando él habló. Dalva, eres una mujer muy joven para quedarte presa en esta vida. 38 años. Bonita. Tienes todo por delante todavía. No puedes dejar que la tristeza te consuma así. Levanté los ojos hacia él, sorprendida. No es tristeza, Seu Osvaldo. Es luto. Perdí a mi marido.
Él negó con la cabeza lentamente. Yo sé bien lo que es perder. Perdí a mi Neusa y perdí a mi hijo. Pero la vida continúa, queramos o no. Y tú no puedes dejar que tu vida se acabe junto con la de él. Esas palabras me golpearon en el pecho como un puñetazo, porque él tenía razón. Yo estaba dejando que mi vida muriera junto con Claudio. Estaba enterrándome viva en esa casa, en ese dolor, en esa culpa. ¿Y usted? Pregunté con la voz entrecortada. ¿Usted no dejó también que su vida se acabara cuando perdió a su esposa? Él se quedó callado por un largo tiempo, mirando la taza vacía. Cuando habló, la voz salió ronca, cargada. Yo tenía a Claudio. Todavía tenía que ser fuerte por él. Pero ahora no tengo a nadie. Solo a ti. Mi corazón dio un vuelco. Solo a ti. Esas dos palabras quedaron resonando en mi cabeza por el resto de la noche. Cuando me fui a acostar, no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, con la sábana pegada al cuerpo, no solo por el calor, sino por una inquietud nueva. La mente no paraba. Pensaba en él, al otro lado de esa pared delgada. Pensaba en todo lo que había sucedido, en esa confesión nocturna, en todos los gestos, las miradas, las señales. ¿Eran reales? ¿O era mi cabeza perturbada, mi soledad, la que estaba inventando cosas, distorsionando la realidad? ¿Era posible que él sintiera lo mismo? ¿O era solo la lástima de un hombre mayor por la viuda de su hijo? Esa idea me helaba, pero la otra me incendiaba. El sábado siguiente, él me propuso algo nuevo. Vamos a la feria, dijo. La feria de Contagem era un mundo aparte, enorme, ruidosa, un caos de colores y olores. Mientras caminábamos, hombro con hombro, entre las montañas de verduras y los puestos de carne, me sentía extraña. En un momento, la multitud se apretó, y él, en un gesto rápido, tomó mi mano para que no me perdiera. Fue un acto simple, puramente protector. Pero esa mano grande envolvió la mía. Sentí la aspereza de sus callos contra mi palma. Era una mano caliente, fuerte, una mano que transmitía seguridad. Tan diferente de la mano fina y suave de Claudio. Y esa diferencia, en lugar de traerme la culpa que debería haber sentido, me trajo una oleada de excitación que me asustó. Compramos de todo. Él insistió en pagarlo todo, rechazando mi dinero. Usted es mi responsabilidad ahora, dijo con esa firmeza suya. ¿Responsabilidad? ¿Era eso todo lo que yo era? ¿O había algo más, algo posesivo, escondido bajo esa palabra? Regresamos a casa cargando las pesadas bolsas. Cuando llegamos, comenzamos a guardar las compras juntos. Fue entonces cuando nuestras manos chocaron de nuevo, esta vez buscando el mismo tomate. Nuestros ojos se encontraron sobre el fregadero de la cocina. Y la mirada se sostuvo. Duró más de lo socialmente aceptable. Mucho más. Pude ver algo brillar en esos ojos oscuros, algo que me hizo temblar por dentro. ¿Era deseo? ¿O era solo mi imaginación proyectando mis propios pecados? No lo sé. Pero sé que ninguno de los dos apartó la mirada. Quedamos atrapados en ese silencio, que pareció estirarse por minutos, hasta que él carraspeó y fue el primero en moverse. Volvió a guardar las cosas, como si nada. Pero había pasado. Los dos lo sabíamos. Y a partir de ese día, la tensión en la casa se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Comenzó un baile peligroso. Evitábamos el contacto físico, pero al mismo tiempo, buscábamos excusas para estar en el mismo cuarto. Yo leía en la sala mientras él veía las noticias, sintiendo su presencia a metros de distancia. Era un juego que ninguno admitía estar jugando. Y entonces llegó junio, y con él, el frío intenso. Una noche particularmente gélida, yo estaba acostada bajo dos mantas y aún así temblaba. La casa vieja tenía rendijas en las ventanas por donde el viento entraba silbando. Serían las 3 de la mañana cuando oí unos golpes suaves en mi puerta. Mi corazón se disparó. Dalva, ¿estás despierta? Era su voz, baja, casi un susurro. Me levanté y abrí la puerta. Él estaba allí, parado en el pasillo oscuro, solo su silueta recortada por la débil luz que entraba desde la calle. Debes estar muriéndote de frío. Te traje otra manta. Extendió la manta gruesa hacia mí. Nuestros dedos se rozaron en el intercambio y se quedaron allí, tocándose, sin que ninguno tuviera el valor de retirarlos. Seu Osvaldo, comencé, pero no sabía qué decir.
¿Qué podía decir? ¿Qué estaba sintiendo cosas prohibidas? ¿Qué soñaba con él todas las noches? Que despertaba sudada, sin aliento, con el cuerpo pidiendo algo que mi mente se negaba a admitir. Él dio un paso hacia adentro del cuarto. Dios mío. Entró. Y cerró la puerta detrás de sí, despacio, sin hacer ruido. Quedamos allí parados, uno frente al otro, en la oscuridad casi completa de la habitación, solo el débil resplandor de la luna entrando por la ventana. Dalva, dijo, y su voz salió rota, sufrida. Ya no sé qué hacer. Estoy tratando de ser fuerte, de hacer lo correcto, pero cada día es más difícil. Hizo una pausa, y lo que dijo después me detuvo el corazón. Es que, me estás volviendo loco, niña. Dios mío. Acababa de confesarlo. No era solo yo. No era mi imaginación. Él también lo sentía. Me quedé allí parada, muda, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar dentro de mi pecho. Esto está mal, logré decir, la voz saliendo fina, temblorosa. Es incorrecto, lo sé, dijo él. Es pecado, lo sé. Pero al corazón no le importa eso. No estoy pudiendo dormir. No estoy pudiendo pensar en otra cosa. Te metiste en mi cabeza de una manera que... Se detuvo, pasándose la mano por la cara, un gesto de pura angustia. Disculpa. No debí haber dicho nada. Me voy. Pero cuando se giró para salir, mi mano, una traidora, se extendió y sujetó su brazo. No sé qué me dio. No sé de dónde vino esa fuerza, esa desesperación, pero lo sujeté. Y él se detuvo. Se giró despacio. Miró mi mano en su brazo, y luego me miró a mí. Dalva. No te vayas, dije, y apenas reconocí mi propia voz. Por favor, no te vayas. Lo que sucedió después fue inevitable. Él dio un paso en mi dirección, luego otro. Quedamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. El olor a jabón mezclado con algo que era solo suyo, algo masculino, fuerte, que hacía que mi cabeza diera vueltas. Él levantó la mano despacio, como si tuviera miedo de asustarme, y tocó mi rostro. Aquella mano enorme, áspera, callosa, tocó mi mejilla con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. No podemos, susurró, pero su mano seguía allí, acariciando. Lo sé, respondí, pero mi cuerpo se inclinó hacia ese toque, pidiendo más. Claudio era mi hijo, continuó él, la voz llena de dolor. Y tú eras su mujer. Esto no está bien. Lo sé, repetí. Y las lágrimas comenzaron a descender por mi rostro. Pero ya no sé qué está bien. Solo sé que te necesito. Necesito sentir que todavía estoy viva. Esas palabras quebraron la última resistencia que le quedaba. Me atrajo hacia sí en un abrazo tan fuerte, tan desesperado, que me robó el aliento. Pero no era un abrazo paternal. Era el abrazo de un hombre abrazando a una mujer. Podía sentir su pecho ancho subiendo y bajando acelerado, su corazón latiendo descompasado, sus brazos fuertes envolviéndome, protegiéndome, poseyéndome. Quedamos así por minutos que parecieron horas, solo abrazándonos en la oscuridad de ese cuarto, llorando en silencio, el dolor y el deseo mezclándose en una confusión de sentimientos que ninguno de los dos conseguía separar. Cuando finalmente nos separamos, él sostuvo mi rostro con sus dos manos y apoyó su frente contra la mía. Que Dios nos perdone, susurró. Y entonces, despacio, como si me estuviera dando una última oportunidad de retroceder, aproximó sus labios a los míos. El beso fue suave al principio, casi vacilante, pero pronto se transformó en algo urgente, hambriento, desesperado. Era diferente a cualquier beso que yo hubiera recibido en mi vida. Tenía fuerza, tenía necesidad, tenía meses de soledad y deseo reprimido explotando de una sola vez. Mi cuerpo entero se incendió. Sentí mis piernas flaquear y él me sostuvo. Me levantó del suelo con una facilidad que me hizo sentir pequeña, protegida, deseada. Me llevó hasta la cama y se recostó conmigo allí, el peso de su cuerpo sobre el mío, su boca explorando mi boca, mi cuello, mi pecho. Espera, logré decir entre besos. ¿Y si nos arrepentimos? Él se detuvo. Me miró profundamente a los ojos. Ya me estoy arrepintiendo, Dalva. Pero no puedo parar. No consigo. Y yo tampoco podía. Mi cuerpo tenía voluntad propia, arqueándose contra él, mis manos explorando aquella espalda ancha,
Aquellos brazos musculosos que había visto tantas veces en mi imaginación. Tuvimos relaciones allí, en aquella cama que antes era solo mía, y ahora era nuestra. Fue intenso, fue desesperado, fue todo lo que yo no sabía que necesitaba. Y cuando acabó, quedamos acostados, abrazados, los cuerpos sudados, pegados uno al otro. La respiración aún acelerada, el silencio pesado de culpa y satisfacción. ¿Qué hicimos?, le pregunté al techo oscuro. Él apretó más el abrazo. No lo sé. Pero no me arrepiento. Debería, pero no me arrepiento. Y yo tampoco me arrepentía. Y eso me asustaba más que todo, porque significaba que íbamos a hacerlo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Hasta dónde nos llevaría esto, no tenía idea. Pero esa noche, por primera vez desde que Claudio murió, me sentí viva otra vez. La luz del día siguiente entró por la ventana sin pedir permiso, trayendo consigo la cruda realidad de lo que habíamos hecho. Desperté y él ya no estaba a mi lado. Por un momento, pensé que había sido un sueño, uno de esos sueños vívidos que parecían demasiado reales. Pero no era un sueño. Las mantas aún guardaban su olor. Mi cuerpo aún sentía el peso de aquel encuentro, las marcas de aquellas manos grandes en mi piel. Me levanté con el corazón apretado, me puse la bata y fui a la cocina, esperando encontrarlo allí, esperando tener que enfrentar esa conversación difícil sobre lo que había sucedido. Pero la cocina estaba vacía. La casa entera estaba vacía. Había un billete sobre la mesa. Su letra, grande y tosca, de quien no tenía mucho estudio, pero que sabía escribir lo necesario. Fui a trabajar. Hablamos esta noche. Osvaldo. Ni una palabra de cariño, ni una palabra de afecto. ¿Estaría arrepentido? ¿Habría despertado con la conciencia pesada y salido corriendo para no tener que mirarme a la cara? Me senté en la silla con el billete en las manos y lloré. Lloré de culpa, de miedo, de confusión, porque yo no sabía qué sentía. ¿Era amor? ¿Era solo deseo? ¿Era la carencia de una mujer sola, agarrándose al primer afecto que aparecía? No conseguía separar una cosa de la otra. El día pasó despacio, como melaza escurriendo. Arreglé la casa entera, tratando de ocupar la cabeza. Lavé ropa, planché, cociné un almuerzo que apenas probé. Cada minuto que pasaba era una tortura, esperando que él llegara, esperando ver en su rostro si había sido un error o si había sido el comienzo de algo. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde y oí la llave en la cerradura, mi corazón casi salió por la boca. Él entró, puso la mochila en el suelo, se quitó las botas sucias de la obra y se quedó allí parado en la sala, mirándome. Me quedé paralizada también, sin saber qué hacer, qué decir. Dalva, comenzó él, la voz seria. Necesitamos conversar sobre anoche. Lo sé, respondí en voz baja, preparada para oír que había sido un error, que no podía volver a suceder, que era mejor que yo buscara otro lugar para vivir. Pero no fue eso lo que dijo. Pasé el día entero pensando, dijo. En la obra, en el almuerzo, en el camino de vuelta. Solo pensaba en esto. Y llegué a una conclusión. Dio unos pasos en mi dirección. Yo no me arrepiento de lo que pasó. Debería, pero no me arrepiento. Porque hace 10 años que yo no me sentía vivo de esta manera. 10 años durmiendo solo, despertando solo, viviendo a medias. Y tú me hiciste sentir entero de nuevo. Las lágrimas bajaron por mi rostro antes de que pudiera contenerlas. Pero ¿y Claudio? ¿Cómo podemos hacerle esto a su memoria? Él negó con la cabeza, sus ojos también brillando húmedos. Claudio era mi hijo. Y yo amaba a ese niño más que a mi propia vida. Pero él se fue, Dalva. Se fue y no vuelve. Y yo sé, lo sé en el fondo de mi corazón, que él no querría que nos quedáramos sufriendo por el resto de la vida. Él querría que tú fueras feliz. Que yo fuera feliz. ¿Pero esto no está mal?, pregunté, mi voz saliendo débil. Sí, admitió él. Está mal. Por las reglas de la sociedad, de la iglesia, de la moral. Pero el corazón no sigue ninguna regla. Y mi corazón, Dalva, mi corazón está todo tuyo. En ese momento, cualquier resistencia que aún quedaba en mí se desmoronó. Corrí a sus brazos y nos abrazamos allí, en medio de la sala, llorando, besándonos, prometiendo sin palabras que lo intentaríamos, que lucharíamos contra el mundo si fuera preciso, pero que no íbamos a renunciar a aquello que había nacido entre nosotros. Esa noche cenamos juntos, pero todo era diferente.
Ahora había roces de manos sobre la mesa, había miradas que no se escondían más, había sonrisas que decían más que 1000 palabras. Después de cenar, él lavó los platos y yo los sequé, uno al lado del otro, los cuerpos tocándose de vez en cuando. Y cada toque era eléctrico, era una promesa. Cuando fuimos a dormir, no hubo ni discusión. Él vino a mi cuarto y se acostó en mi cama como si fuera la cosa más natural del mundo. Y tal vez lo era. Tal vez habíamos nacido para encontrarnos así, aunque el camino hasta allí hubiera estado lleno de dolor y muerte. Esa noche fue diferente de la primera. No tenía la desesperación, la urgencia. Fue más despacio, más suave. Él explorando mi cuerpo como si estuviera conociendo un territorio nuevo. Y yo conociendo el suyo, sintiendo cada músculo, cada cicatriz de años de trabajo pesado, cada marca que la vida había dejado en aquella piel morena. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Creamos una rutina de pareja sin nunca haberlo hablado. Él despertaba temprano para trabajar y yo despertaba junto a él para prepararle el café. Le preparaba la comida, elegía su ropa, lo esperaba al final del día con esa sonrisa cansada pero feliz. Cenábamos conversando sobre el día, veíamos televisión abrazados en el sofá, dormíamos enroscados uno en el otro, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Era extraño lo natural que parecía, lo correcto que se sentía, algo que el mundo entero diría que estaba mal. Pero el mundo allá afuera no sabía nada, y nosotros nos asegurábamos de mantenerlo así. Porque incluso felices, sabíamos lo que sucedería si alguien lo descubría. La ciudad pequeña tiene ojos en cada esquina, lenguas afiladas en cada boca. Así que, cuando salíamos juntos, era siempre como suegro y nuera. Él adelante, yo atrás. Nada de manos dadas, nada de miradas demasiado largas. En la calle éramos familia, pero dentro de esas 4 paredes éramos amantes, compañeros, éramos todo. Hasta que llegó aquel sábado maldito de agosto. Estábamos en la feria haciendo las compras, como siempre hacíamos. Yo escogía tomates cuando escuché una voz chillona llamándome. Dalva. ¡Qué sorpresa verte aquí! Era Jurema, la vecina de la calle de abajo, esa que vivía espiando la vida ajena. La mujer se aproximó con esa sonrisa falsa, sus ojillos pequeños barriendo mi rostro, buscando cualquier señal de debilidad. ¿Estás bien, hija mía? Vaya, pero si tienes la piel bonita, brillante. Parece que el luto te sienta bien. La ironía era veneno puro. Estoy bien, sí, dona Jurema, respondí seca, intentando volver a mis compras. Pero ella no había terminado. Y dime una cosa, ¿sigues viviendo allá con seu Osvaldo? Sí, continuó. Entiendo. Es que, ya sabes cómo es, ¿no? Una mujer joven, bonita, sola con un hombre bajo el mismo techo. El pueblo habla. Sentí mi sangre helarse y hervir al mismo tiempo. El pueblo habla. Mi sangre se heló. ¿Qué dice el pueblo, dona Jurema? Ella soltó esa risita malvada, esa que solo tienen las personas que disfrutan del dolor ajeno. Ay, hija, tú sabes cómo es. Ciudad pequeña. La gente inventa cada cosa. Yo misma no lo creo, claro. Pero hay gente diciendo por ahí que ustedes, bueno, que están teniendo un lío. Pero yo les dije, imagínense, ella acaba de perder al marido. Seu Osvaldo es su suegro. ¡Qué locura! Mi mundo se desmoronó allí mismo, en medio del ruido de la feria, entre las montañas de verduras y el olor a pescado fresco. Ellos sabían. De alguna forma, lo habían descubierto, o lo habían sospechado, o simplemente lo habían inventado, y ahora el veneno se estaba esparciendo por toda la ciudad. Apenas pude balbucear un con permiso y salí de allí casi corriendo, dejando las compras olvidadas. Osvaldo me vio pasar como una exhalación y vino detrás de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Durante el breve y tenso camino a casa, le conté todo. Vi cómo su rostro se iba endureciendo, como la mandíbula se le trababa de pura rabia. Cuando llegamos a la casa, lanzó las pocas bolsas que traía sobre la mesa con una fuerza que hizo saltar las naranjas. «Maldita ciudad de chismosos», gritó. Era la primera vez que lo veía perder el control de esa manera. No pueden ver a nadie intentando ser feliz porque tienen que empezar a inventar cosas. Pero no es una invención, Osvaldo, dije, y el usar su nombre sin el seu, don, me dolió, porque demostraba cuánto había cambiado nuestra relación. Es verdad.
Estamos juntos. Estamos teniendo un lío, como dijo dona Jurema. Y ahora todo el mundo lo va a saber. Él vino hasta mí y sostuvo mi rostro con sus dos manos ásperas. ¿Y qué importa? Deja que lo sepan. No voy a sentir vergüenza de lo que siento por ti. Pero yo sí la tengo, admití, mientras las lágrimas comenzaban a escurrir. Sí tengo vergüenza. Porque en el fondo, yo sé que esto está mal. Eres el padre de mi esposo. Claudio ya no es tu esposo, Dalva, dijo él, con una firmeza que me sacudió. Él murió. Y yo estoy vivo. Tú estás viva. Y tenemos derecho a vivir. Pero en ese momento, yo no podía creer en ese derecho. Solo podía sentir el peso aplastante del juicio de una ciudad entera cayendo sobre mis hombros. Esa noche dormí sola en mi cuarto, por primera vez en meses. Traspuse la cerradura cuando él intentó entrar. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba haciendo con mi vida. Pasé la noche en vela, mirando el techo, escuchándolo a él al otro lado de la pared, dando vueltas en su cama, sin poder dormir tampoco. Por la mañana, cuando se fue a trabajar, ni siquiera vino a despedirse. El silencio había regresado entre nosotros, pero era un silencio diferente. Era el silencio de quien ha probado el paraíso y ahora está siendo expulsado de él. Los días siguientes, intenté evitar salir de casa, pero la vida no se detiene solo porque sientes vergüenza. Tenía que ir al mercado, a la farmacia, al banco. Y en cada lugar al que iba, sentía las miradas. Sentía las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo pasaba. Oía los cuchicheos detrás de las manos, el desprecio mal disimulado en los rostros. Una ciudad entera me estaba juzgando, y yo no sabía qué era peor, que me condenaran sin saber la verdad, o que la supieran y me condenaran por ella. Osvaldo intentaba consolarme cada noche, pero yo me apartaba. Tenía miedo de que alguien viera a través de las ventanas, que algún vecino confirmara las sospechas. Vivía en un constante estado de pánico. Hasta que un jueves por la noche, llegando de la obra, él traía una expresión en el rostro que nunca le había visto, una determinación férrea, mezclada con rabia. Arréglate, me dijo. Ponte algo bonito. Vamos a salir. ¿Salir? ¿Salir a dónde? Tú solo hazlo. Me cambié sin entender, me puse el vestido azul que me había regalado. Él también se arregló, poniéndose una camisa social que solo usaba en ocasiones especiales. Salimos de casa y fuimos caminando por la calle principal. Mi corazón latía desbocado. ¿A dónde me estaba llevando? Cuando llegamos al bar do Tonino, el bar que quedaba en la plaza central, donde todos los hombres de la ciudad se reunían al final de la tarde, lo entendí. Él empujó la puerta y entramos. El bar estaba lleno. El murmullo de las conversaciones se apagó casi por completo cuando nos vieron. Osvaldo caminó hasta el centro del salón, jalándome de la mano, y se detuvo allí. Todos los ojos estaban clavados en nosotros. Buenas noches, dijo él, fuerte. Su voz firme resonó en el silencio que se había instalado. He venido aquí esta noche porque estoy harto de chismes. Cansado de gente que habla a las espaldas. Así que lo voy a decir de frente. Me miró a mí, y luego a ellos. Es verdad. Dalva y yo estamos juntos. Ella ya no es mi nuera. Es mi compañera. Y si alguno de los presentes tiene un problema con eso, puede venir a decírmelo ahora mismo. De hombre a hombre. El silencio se volvió aún más pesado. Podía oír mi propio corazón latiendo en mi garganta. Nadie dijo una palabra. Algunos hombres desviaron la mirada, incómodos. Otros continuaron mirándonos con clara desaprobación, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Él continuó, Claudio era mi hijo, y yo amaba a ese niño. Pero él se fue. Y la vida continúa. Dalva es una mujer honesta, trabajadora, que merece ser feliz. Y yo la voy a hacer feliz. Con la bendición de ustedes, o sin ella. Apretó mi mano. Así que pueden dejar de hablar por ahí. Porque ahora ya saben la verdad. Directo de la fuente. Salimos de allí. Él con la cabeza erguida, mi mano, temblando, en la suya. En el camino de vuelta a casa, lloré. Lloré de vergüenza, de miedo, pero también de un alivio inmenso, porque ya no teníamos que escondernos. El secreto había terminado. Y aunque sabía que eso traería consecuencias, una parte de mí se sentía libre por primera vez en meses. Esa noche, él durmió conmigo de nuevo.
Me abrazó fuerte y me dijo, no voy a dejar que nadie te lastime. Yo protejo lo que es mío. Y en ese abrazo, encontré la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Los días que siguieron a esa noche en el bar fueron los más difíciles desde la muerte de Claudio. La ciudad entera nos dio la espalda. En la panadería, donde siempre compraba, la dona Merced me atendió con una frialdad que cortaba, lanzando el cambio sobre el mostrador en lugar de ponerlo en mi mano, como siempre hacía. En la tienda de Seu Valdemar, los productos que yo necesitaba de repente estaban en los estantes más altos, y nadie se ofrecía a ayudarme, como antes. Las vecinas que me saludaban con buenos días, ahora cruzaban la calle cuando me veían venir. Era como si me hubiera vuelto un fantasma, o peor, algo contagioso. Hubo una mañana que nunca olvidaré. Regresaba de la farmacia cuando vi a 3 mujeres paradas en la esquina, Carmina, Teresina y Valdete, todas de la edad de mi madre, si estuviera viva. Cuando me aproximé, no se movieron. Se quedaron allí, bloqueando mi paso en la acera estrecha. Con permiso, pedí en voz baja. Carmina escupió en el suelo, justo frente a mis pies. Sinvergüenza. Puerca. Te vas a quemar en el infierno. Las otras 2 se rieron. Me quedé paralizada, sintiendo las lágrimas quemar en mis ojos, pero no iba a darles la satisfacción de verme llorar. Levanté la barbilla y las rodeé por la calle, pisando la cuneta. Cuando llegué a casa, me derrumbé. Osvaldo aún no había vuelto de la obra y yo lloré sola en esa cocina vacía. Lloré de rabia, de humillación, de cansancio. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? Cuando él llegó esa noche y vio mi rostro hinchado, se puso fuera de sí. ¿Quién fue? ¿Quién te lastimó? Le conté lo de las 3 mujeres. Vi la furia tomar control de su rostro, las venas saltando en su cuello. Voy a ir a hablar con ellas ahora mismo. Lo detuve, agarrando su brazo. No, Osvaldo. Vas a empeorar las cosas. Déjalo así. Pero él no lo dejó así. El domingo siguiente, sabiendo que las 3 estarían en la misa de las 9, fue hasta la puerta de la iglesia. Esperó a que salieran. Y allí mismo, frente a todos en la escalinata, habló alto y claro. Usted, dona Carmina, que le gusta tanto juzgar a los demás, ¿ya se olvidó que su marido la cambió por una mujer 20 años más joven? Usted, dona Teresina, ¿olvidó que su hijo está preso por tráfico? ¿Y usted, dona Valdete? ¿Olvidó que su nieto nació, prematuro, pero las cuentas no cuadraban? El silencio que se hizo fue sepulcral. Las 3 mujeres se pusieron rojas, sin saber dónde meter la cara. Así que, antes de andar lanzando piedras a Dalva, que es una mujer íntegra y honesta, miren sus propias vidas. Cuando volvió a casa y me lo contó, me sentí dividida entre el orgullo y el miedo. Orgullo, porque me había defendido con uñas y dientes. Miedo, porque ahora teníamos enemigos declarados. Pero a Osvaldo no parecía importarle. Deja que hablen. Deja que juzguen. Nosotros sabemos la verdad de nuestro corazón, y eso es lo que importa. Yo quería creer en eso. Pero la presión social era real, era pesada, era sofocante. Cada mirada de reojo en la calle me hacía encogerme un poco más. Cada puerta que se cerraba me hacía cuestionar si valía la pena. Fue en una de esas noches difíciles, acostados en la cama, abrazados, que él me hizo una propuesta que lo cambió todo. Dalva. Vámonos de aquí. Levanté la cabeza de su pecho, sorprendida. ¿Irnos? ¿A dónde? No lo sé. A cualquier lugar. Una ciudad más grande, donde nadie nos conozca. Donde podamos empezar de cero. Aquí nunca nos van a aceptar. Pero allá afuera, lejos de todos estos ojos, podemos ser felices. La idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Dejar Contagem, la única ciudad que conocía, la ciudad donde me había casado, donde había enterrado a mi marido, donde estaban todos mis recuerdos. Pero quedarse significaba vivir para siempre como una paria. Pensé en esa propuesta por días. Sopesaba los pros y los contras mientras hacía las tareas de la casa, mientras miraba por la ventana, viendo a los vecinos vivir sus vidas normales, mientras la mía estaba despedazada. Hasta que una tarde, volviendo del mercado con las bolsas pesadas, una niña de unos 10 años pasó corriendo a mi lado en la acera. «Mamá, mira. La mujer que duerme con su suegro», le gritó a la madre que venía detrás. La madre no reprendió a la niña. Solo la tomó de la mano y apresuró el paso,
lanzándome una mirada de puro asco. En ese momento, tomé mi decisión. Llegué a casa y le dije a Osvaldo, vámonos. Vamos a donde tú quieras, pero salgamos de aquí. Vi su rostro iluminarse con una sonrisa que no le veía en semanas. ¿Estás segura? Tengo. Aquí nunca vamos a tener paz. Y estoy cansada de vivir con miedo, con vergüenza. Quiero poder andar en la calle con la cabeza erguida. Quiero poder besarte sin tener que mirar si hay alguien viendo. Quiero vivir de verdad. Él me abrazó tan fuerte que me quitó el aliento. Te amo, Dalva. Te amo de una manera que nunca pensé que volvería a amar en esta vida. Era la primera vez que decía esas palabras así, directas, sin rodeos. Sentí mi corazón hincharse en el pecho. Yo también te amo, Osvaldo. Y tengo miedo de este amor, pero no puedo evitar sentirlo. Esa noche hicimos planes. Él tenía un primo en Belo Horizonte que trabajaba en una constructora grande. Ya había hablado con él por teléfono, había posibilidad de empleo. Venderíamos la casa de Contagem, tomaríamos el dinero y empezaríamos de nuevo en la capital. Una ciudad grande, donde dos desconocidos podrían ser simplemente una pareja más entre millones. Sin historia, sin pasado, sin juicio. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera hasta aquí, si sentiste junto conmigo ese dolor de tener que elegir entre el amor y la aprobación del mundo, deja un vale de más, super gracias, para apoyar. Porque es con ese cariño de ustedes que consigo seguir contando historias que necesitan ser oídas. Historias de gente real que sufre, que ama, que se equivoca, pero que continúa buscando la felicidad, incluso cuando el mundo entero dice que no puede. Gratitud de corazón. Los preparativos para la mudanza tomaron 2 meses. Osvaldo puso la casa a la venta y apareció un comprador rápido. Mientras tanto, comencé a empacar nuestras cosas. Cada objeto que envolvía en periódico traía un recuerdo. Las ollas que había ganado en mi boda con Claudio. Los cuadros que habíamos elegido juntos. La mecedora que había sido de su madre. Era como empacar pedazos de mi vida anterior. Una tarde, en el fondo del armario del cuarto que había sido mío y de Claudio, encontré una caja de zapatos llena de fotos antiguas. Me senté en el suelo y fui pasando una por una. Fotos de nuestra boda, yo con un vestido blanco simple, él con un traje prestado, ambos sonriendo. Fotos de navidades, de domingos perezosos. Y entonces, encontré una foto que me hizo dejar de respirar. Era Claudio de niño, quizás de unos 5 años, en el regazo de un Osvaldo mucho más joven, pero con la misma sonrisa. Padre e hijo, felices. Comencé a llorar mirando esa foto, porque allí estaba todo lo que yo había destruido. La memoria de ese niño que creció para ser mi marido, y yo estaba allí, enamorada de su padre, amando al padre de una forma que parecía borrar todo lo demás. ¿Sería yo un monstruo, como decía la gente? Osvaldo me encontró allí, sentada en el suelo del cuarto vacío, rodeada de fotos, llorando. Se arrodilló a mi lado y tomó la foto de mi mano. Sé lo que estás pensando, dijo en voz baja. Estoy pensando lo mismo todos los días. Si Claudio nos está mirando desde algún lugar y nos está juzgando. Pasó el dedo por la foto, tocando el rostro del hijo muerto. Pero, ¿sabes lo que creo? Creo que él sí nos ve. Y creo que él lo entiende. Porque él era bueno, Dalva. Era puro de corazón. Y la gente así no guarda rencor. La gente así quiere ver felices a quienes amaron, incluso si es de una manera que nadie esperaba. ¿De verdad crees eso?, pregunté, con la voz embargada. Tengo que creerlo, dijo él. Si no, no podría seguir adelante. Tengo que creer que en algún lugar mi hijo está en paz y quiere que yo también lo esté. Guardé las fotos en la caja y las puse junto con las cosas que íbamos a llevar. Porque no se puede borrar el pasado. La única cosa que se puede hacer es cargar con ese pasado, honrar la memoria, pero no dejar que te paralice. La víspera de la mudanza, hicimos una última cosa. Fuimos al cementerio. Era un domingo por la mañana, claro. Caminamos hasta la tumba de Claudio. Osvaldo se arrodilló frente a la lápida, pasó la mano por el mármol frío. Hijo mío, comenzó, la voz gruesa de emoción. Vine aquí a pedirte tu bendición. Sé que lo que estoy haciendo puede parecerle incorrecto a mucha gente. Pero también sé que tú conocías mi corazón. Tú sabías que yo nunca te traicionaría por maldad. Así que necesito creer que desde donde estás, lo entiendes.
Que no estás enojado con tu viejo padre por haberse enamorado de la mujer que fue tuya. Ella me salvó, hijo. Me salvó de la soledad, del vacío. Y espero que eso sea suficiente para que me perdones. Me quedé allí parada, viendo a ese hombre fuerte llorar como un niño frente a la tumba de su hijo. Me arrodillé a su lado y puse mi mano sobre la suya, encima del mármol. Claudio, hablé, y era extraño hablar con un muerto, pero necesitaba hacerlo. Yo te amé con todo lo que tenía. Fuiste mi primer amor. Pero la vida continuó, y yo seguí viva. Y tu padre, él me mostró que todavía había vida en mí. Espero que lo entiendas. Espero que donde estés, estés en paz con esto. Nos quedamos allí un tiempo que pareció una eternidad, los dos arrodillados en la hierba húmeda de rocío, llorando, haciendo las paces con el pasado, pidiendo permiso para el futuro. Cuando nos levantamos, estaba decidido. Nos íbamos a Belo Horizonte al día siguiente. Íbamos a empezar de nuevo. Íbamos a intentar ser felices, lejos de las miradas juzgadoras. En el camino de vuelta, pasamos por la casa una última vez. Ya estaba vacía, solo nuestras maletas en la sala. Osvaldo me atrajo hacia él en medio de la sala vacía y me abrazó. No te voy a prometer que será fácil, dijo contra mi cabello. No voy a prometerte un camino fácil, Dalva, dijo él, su voz ronca contra mi cabello. No te voy a mentir diciendo que no habrá más dificultades. Pero te juro una cosa, estaré a tu lado en cada una de ellas. Te prometo que voy a protegerte, que voy a amarte, y que voy a hacerte feliz de la única manera que sé. Prometo que nuestra nueva vida valdrá cada lágrima que derramamos aquí. Yo también lo prometo, respondí, con la voz ahogada contra su pecho. Prometo que voy a amarte sin miedo, sin vergüenza. Prometo que voy a construir esta nueva vida contigo. Y no voy a mirar atrás con arrepentimiento. Esa noche, nuestra última noche en esa casa que había sido testigo de tanto dolor y tanta transgresión, dormimos abrazados en el suelo de la sala vacía, sobre una manta vieja que había quedado atrás. No teníamos cama, no teníamos comodidad, pero nos teníamos el uno al otro. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. A la mañana siguiente, el camión de la mudanza llegó temprano. Cargamos las pocas cajas que teníamos, cerramos la puerta de esa casa por última vez y partimos. Vimos con Tajem desaparecer en el espejo retrovisor del viejo auto de Osvaldo. Y con ella, dejamos atrás el juicio, la vergüenza, el miedo. Frente a nosotros estaba Belo Horizonte, la gran ciudad que no nos conocía, que no sabía nuestra historia, donde podíamos ser, simplemente, Osvaldo y Dalva. Una pareja común intentando vivir una vida común. Al menos, en eso queríamos creer. Pero la vida tenía otros planes para nosotros, planes que no podíamos ni imaginar en ese momento, mientras la carretera se abría frente a nosotros, llena de promesas y posibilidades. Porque hay cosas que uno no elige. Simplemente, suceden. Belo Horizonte nos recibió con su cielo gris y sus calles ruidosas. Encontramos un pequeño apartamento en el barrio de La Goína, en un edificio viejo de 3 pisos sin ascensor. Era diminuto, apenas un cuarto, sala y cocina, pero era nuestro. Era el primer lugar donde yo vivía con Osvaldo sin tener que esconderme, sin la sombra de ser nuera y suegro. Éramos un hombre y una mujer. Y esa libertad, esa simple normalidad, tenía un sabor dulce que yo nunca había probado. La vida real se impuso rápido. Osvaldo empezó a trabajar en la constructora de su primo. Salía de madrugada y volvía solo de noche, exhausto, pero feliz de estar empleado. Yo también busqué trabajo. El dinero de la venta de la casa no duraría para siempre. Conseguí un empleo como auxiliar de limpieza en un hospital privado de la región. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupada. La rutina se estableció poco a poco. Despertábamos juntos, tomábamos café abrazados en la pequeña mesa de la cocina, y cada uno salía a su trabajo. Volvíamos cansados, pero felices de estar juntos. Los vecinos del edificio, como es habitual en las grandes ciudades, eran indiferentes. Nadie preguntaba nuestra historia. Nadie se importaba de dónde veníamos. Éramos simplemente una pareja más entre tantos anónimos en la multitud. Y ese anonimato era liberador. Por primera vez en meses, podía salir a la calle sin sentir miradas quemándome la espalda. Podía ir al mercado, a la farmacia, sin que nadie me juzgara.
Era como volver a respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. Y entonces, 3 meses después de la mudanza, una noche de noviembre, estaba preparando la cena cuando un mareo intenso me golpeó. Tuve que aferrarme al fregadero para no caer. La náusea subió rápida y violenta. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Osvaldo llegó poco después y me encontró sentada en el suelo del baño, pálida y sudorosa. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Debe ser algo que comí, respondí. Pero en el fondo de mi ser, una sospecha imposible comenzaba a crecer. No era la primera vez que sentía las náuseas matutinas, ni esa fatiga que no se iba, ni la sensibilidad en mis pechos. Al día siguiente, compré una prueba de farmacia. Lo hice a escondidas, mientras Osvaldo estaba en el trabajo. 2 líneas. Positivo. Me quedé mirando ese pedazo de plástico, sin poder procesar la información. Embarazada. A mis 39 años. Embarazada de mi suegro. Embarazada de un amor prohibido que ahora iba a tomar forma, a volverse carne y hueso, a nacer y a obligar al mundo entero a reconocer lo que habíamos hecho. Dios mío, ¿qué íbamos a hacer? El pánico fue lo primero. Una ola avasalladora que me hizo caer al suelo de la cocina, llorando. Pero debajo del pánico, tan bajito que casi no podía oírlo, había algo más. Una alegría pequeña, tímida, pero real. Un hijo. Nuestro hijo. La prueba viva de que nuestro amor, por más condenable que fuera, era real, era verdadero, era lo suficientemente fuerte como para crear vida. Pasé el día entero en un torbellino de emociones, oscilando entre el terror y la felicidad, entre la culpa y la esperanza. Cuando Osvaldo llegó esa noche, yo había tomado una decisión. No podía esconderlo. Esperé a que se bañara, se cambiara y se sentara a cenar. Pero no pude comer nada. Me quedé solo mirándolo, a este hombre de 57 años que me había salvado de la soledad, que me había mostrado que aún podía amar. ¿Pasa algo, Dalva?, preguntó él, notando mi extraño silencio. Necesito contarte algo, comencé, con la voz temblando. Y no sé cómo vas a reaccionar. Vi la preocupación tomar su rostro. Me estás asustando. Habla. Respiré hondo, juntando todo el valor que tenía. Estoy embarazada, Osvaldo. Vamos a tener un hijo. El silencio que cayó en esa pequeña cocina fue ensordecedor. Él se quedó paralizado. El tenedor se resbaló de su mano y golpeó el plato con un ruido metálico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Hice la prueba hoy. Dio positivo. Estoy esperando un bebé. Nuestro bebé. Vi un huracán de emociones cruzar su rostro. Shock, incredulidad, miedo. Y entonces, para mi sorpresa, una alegría pura. Se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Contorneó la mesa y me atrajo hacia él en un abrazo que me robó el aliento. Un hijo, susurró en mi oído, con la voz quebrada. Dios mío, Dalva. Vamos a tener un hijo. Sentí sus lágrimas mojar mi cuello. Comencé a llorar también, aferrada a él, los dos allí en la minúscula cocina de ese apartamento barato, llorando y riendo al mismo tiempo, completamente perdidos en ese torbellino de emociones. ¿Estás feliz?, le pregunté cuando finalmente nos separamos. ¿O estás asustado? Estoy las dos cosas, admitió, sosteniendo mi rostro con esas manos grandes. Estoy aterrado, porque tengo casi 60 años, porque no sé si voy a lograr criar a otro hijo a esta edad. Pero también estoy feliz, Dalva. Más feliz de lo que tengo derecho a estar. Esa noche hablamos hasta tarde sobre el futuro. Un hijo lo cambiaba todo. Significaba que nuestra historia ya no era solo nuestra, significaba un lazo permanente que nadie podría deshacer. Al día siguiente, programé una cita en el puesto de salud. La enfermera no hizo preguntas. Para ella, yo era solo otra embarazada más, un número en el sistema. Y esa indiferencia fue un regalo. Los meses pasaron y mi barriga crecía. Osvaldo vivía pegado a mí, su mano siempre sobre mi vientre, sintiendo las patadas del bebé, hablándole a la crianca que aún no había nacido, pero que ya amaba con una intensidad que me emocionaba. Cuando llegó el momento de pensar en nombres, tuvimos una conversación difícil. Yo quería honrar a Claudio de alguna forma. Al fin y al cabo, si no fuera por él, Osvaldo y yo nunca nos habríamos conocido. Él dudó al principio, dijo que tal vez sería extraño, pero acabó aceptando. Si era niño,
Se llamaría Claudio Jr. Si era niña, Claudia. Era nuestra forma de mantener su memoria viva, de no olvidar de dónde veníamos. En abril de 2020, en una mañana de otoño en que Belo Horizonte amaneció cubierta de niebla, comencé a sentir las contracciones. Osvaldo me llevó corriendo al hospital, nervioso como un padre primerizo, aunque ya había pasado por eso décadas atrás. Estuve 12 horas en trabajo de parto. 12 horas largas, dolorosas, pero que valieron cada segundo cuando finalmente oí el llanto. Es un niño, anunció la enfermera, colocando a ese ser pequeño, rojo y perfecto sobre mi pecho. Miré ese rostro arrugado y sentí mi corazón explotar de amor. Osvaldo entró en la sala de partos con los ojos rojos de llorar. Sostuvo al niño con manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo la cosa más preciosa del mundo. Y lo era. Claudio, dijo en voz baja, besando la frente del bebé. Bienvenido, hijo mío. Ver a ese hombre de casi 60 años sosteniendo a nuestro bebé fue una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Allí estaba la prueba de que el amor no tiene edad, no tiene reglas, no le importa lo que es correcto o incorrecto. Simplemente, sucede. Y cuando es verdadero, crea vida, crea belleza, crea esperanza. Los primeros meses con el bebé fueron caóticos. Yo había olvidado lo que era tener un recién nacido, las noches sin dormir, el llanto sin motivo, el agotamiento constante. Pero Osvaldo era un padre dedicado. Se despertaba de madrugada para cambiar pañales, para mecer al niño cuando lloraba, para darme un descanso. Veía en ese hombre fuerte y áspero una delicadeza que solo aparecía con su hijo, y eso me hacía amarlo aún más. Pero no todo eran flores. Con el bebé, los gastos aumentaron. Pañales, leche, medicinas, ropa. El dinero comenzó a escasear. Osvaldo tuvo que tomar horas extras en la obra. Llegaba a casa destruido. Yo tuve que volver a trabajar cuando el bebé cumplió 4 meses, dejándolo en una guardería del gobierno que quedaba cerca de casa. Era desgarrador. Cada mañana que dejaba a mi hijo en esa guardería para ir a limpiar baños de hospital, sentía que un pedazo de mí moría. Una tarde de agosto, volviendo de la guardería con Claudio en brazos, vi a una mujer parada en la puerta de nuestro edificio. Era mayor, unos 60 y tantos años, bien vestida, con aspecto de tener dinero. Cuando me aproximé, me miró de una manera extraña. «¿Dalva?», preguntó. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía mi nombre? «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?». La mujer esbozó una sonrisa triste. «Mi nombre es Marilda. Fui amiga de tu suegra, de Neusa, hace muchos años. Te reconocí de las fotos que ella me mostraba de la boda de Claudio». Sentí mis piernas flaquear. Alguien del pasado nos había encontrado. «Vine a Belo Horizonte a visitar a una hija», continuó ella. «Y por casualidad, vi a Osvaldo entrando en este edificio ayer. Me dio curiosidad. Subí y le pregunté a una vecina. Ella me dijo que aquí vivía una pareja con un bebé, y que tú eras su esposa». La palabra esposa cayó pesada en el aire. Y entonces entendí todo. Ustedes huyeron de Contagén por el escándalo y vinieron a esconderse aquí en la capital. No sabía qué decir. Me quedé allí parada, sosteniendo a mi hijo, sintiendo el mundo desmoronarse de nuevo. Ella se aproximó más, su voz baja. «No vine aquí a juzgar, niña. Vine porque necesitaba saber si era verdad. Si realmente están juntos. Si este bebé». Miró a Claudio en mis brazos. «Si este bebé es nieto e hijo de Osvaldo al mismo tiempo». Las lágrimas bajaron por mi rostro sin que pudiera contenerlas. «Por favor», imploré. «No le cuente a nadie. Solo queremos vivir en paz. No le estamos haciendo mal a nadie». Marilda me quedó mirando por un largo tiempo. Entonces, sacudió la cabeza despacio. «No voy a contar nada. No es asunto mío. Pero vine a darte una advertencia. Contagén es pequeña, y los secretos en ciudades pequeñas no duran para siempre. Tarde o temprano, alguien más va a descubrir dónde están. Y cuando eso suceda, no sé si tendrán a dónde huir de nuevo». Se giró para irse, pero se detuvo. «Cuiden bien a ese niño. Él no pidió nacer en medio de toda esta confusión. Merece tener una vida buena, lejos de juicios». Subí las escaleras del edificio con las piernas temblando. Cuando Osvaldo llegó esa noche, le conté sobre el encuentro con Marilda. Vi el miedo tomar control de su rostro.
¿Tendremos que irnos de nuevo?, preguntó, ya cansado solo de pensarlo. No lo sé, Dalva. No lo sé. Esa noche dormimos abrazados, con el bebé entre nosotros en la cuna improvisada, los tres amontonados en ese pequeño cuarto que se había convertido en nuestro refugio. Y por primera vez desde que habíamos llegado a Belo Horizonte, sentí el miedo regresar. El miedo de que no importaba a dónde fuéramos, el pasado siempre nos alcanzaría. Que nunca tendríamos paz de verdad. Que pasaríamos la vida entera huyendo de fantasmas que nunca nos dejarían en paz. Pero miré a ese hombre durmiendo a mi lado, a ese bebé que respiraba suave en la cuna, y tomé una decisión. No íbamos a huir de nuevo. Esta vez, nos quedaríamos. Y enfrentaríamos lo que viniera. Porque ya habíamos huido demasiado. Ya nos habíamos escondido demasiado. Y llegaba una hora en que uno necesita dejar de correr y luchar por el derecho a ser feliz, incluso si el mundo entero dice que no puedes. Los meses siguientes al encuentro con Marilda fueron de tensión constante. Cada vez que sonaba el interfono, mi corazón se disparaba. Cada persona extraña en la calle me hacía mirar 2 veces. Vivía con miedo de que alguien de Contagema apareciera, de que nuestra nueva vida fuera destruida antes de tener la oportunidad de construirla. Pero los días pasaron. Y nada sucedió. Marilda había cumplido su palabra. Y poco a poco, ese miedo fue disminuyendo, dando lugar a una rutina que, aunque difícil, era nuestra. Claudio crecía rápido. Con 6 meses ya se sentaba solo. Con 9, gateaba por toda la casa, volviéndonos locos. Era un niño feliz, sonriente, que no lloraba mucho y dormía toda la noche. Osvaldo decía que era una bendición. Yo pensaba que era suerte. O tal vez era porque ese niño había nacido del amor verdadero. Y el amor verdadero genera hijos tranquilos. No lo sé. Solo sé que ver a esa crianca creciendo saludable era la mayor alegría de nuestras vidas. Espera. Para todo. Lo que acabas de oír, pasó. La línea prohibida acaba de ser cruzada. La viuda y el padre de su difunto esposo, en la misma cama. Te juro que mi corazón late con solo recordarlo. ¿El tuyo también? En este punto, la historia se parte en 2. Lo que Osvaldo y yo hicimos, ¿es imperdonable, o es el resultado inevitable de 2 personas rotas por la soledad? Necesito saber qué piensas. Comenta ahora, ¿condenas a Dalva por lo que hizo, o entiendes la soledad que la llevó a esto? Quiero leer tu opinión más sincera, dale, me gusta. Si sientes la intensidad de este momento y la confusión de Dalva, deja tu, me gusta, para apoyar esta confesión, suscríbete. Y si necesitas saber qué pasa cuando salga el sol, cómo se van a mirar a la cara por la mañana, y cómo reacciona el mundo cuando este secreto explote. Suscríbete ahora y activa la campanita. Te lo aseguro, la culpa es solo el comienzo. Cuando el bebé, nuestro pequeño Claudio, cumplió 1 año, en abril de 2021, hicimos una fiesta sencilla pero llena de significado en nuestro pequeño apartamento. Invitamos solo a los vecinos más cercanos del edificio y al primo de Osvaldo con su familia. Yo misma preparé un pastel casero, algunos bocadillos, compramos refrescos. No había lujos, porque el dinero seguía siendo escaso y contado, pero estábamos allí, todos reunidos, cantando el cumpleaños feliz a ese niño de ojos enormes que aplaudía con sus manitas, sin entender del todo la celebración. Vi a Osvaldo sostener a nuestro hijo en brazos, ayudándolo a soplar la velita, y mi corazón se llenó de una gratitud abrumadora. Gratitud por estar vivos, por estar juntos, por haber logrado construir una familia en contra de todas las probabilidades y de todo juicio moral. Fue precisamente en esa época, cuando la vida parecía por fin tomar un ritmo normal, que comencé a sentir una falta, un vacío que no lograba identificar. Lo tenía todo, tenía a mi hijo, tenía a mi compañero, tenía un trabajo, un techo. Pero algo faltaba. Un domingo, mientras caminaba de regreso del mercado, pasé frente a una pequeña iglesia evangélica del barrio. Oí los cánticos saliendo desde adentro. Me detuve allí mismo en la acera, con Claudio en brazos, y me quedé escuchando. Eran voces llenas de una alegría y una esperanza que yo había perdido, cantando sobre perdón, sobre nuevos comienzos, sobre un amor incondicional. Y algo dentro de mí, algo que creía muerto, se movió. Entré a esa iglesia, tímida, sintiéndome una impostora. La gente me recibió con sonrisas genuinas, sin preguntar quién era yo ni de dónde venía.
Me senté en un banco del fondo y escuché la prédica. El pastor hablaba de la mujer samaritana, aquella que había tenido 5 maridos y que, en ese momento, vivía con un hombre que no era su esposo. Contó cómo Jesús, en lugar de apedrearla con la condena que merecía según la ley, le ofreció agua viva, le ofreció perdón, le ofreció una nueva oportunidad. Lloré durante toda la prédica. Lloré en silencio, con el rostro oculto, porque sentía que ese sermón era para mí. Hablaban de mi historia, de mi culpa, de mi necesidad desesperada de ser perdonada. Cuando el culto terminó, la esposa del pastor, doña Vera, una señora bajita, robusta y con una sonrisa que iluminaba todo el lugar, se acercó a mí. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó con amabilidad. Sí, respondí, limpiando mis lágrimas. ¿Y qué niño tan hermoso? ¿Cómo se llama? Claudio. Bienvenido, Claudio. Y bienvenida tú también. Espero que vuelvas. Y volví. El domingo siguiente estaba allí de nuevo. Y al otro. Y al otro. Se convirtió en un hábito, en una necesidad. Porque en esa iglesia pequeña y humilde, encontré lo que no sabía que estaba buscando: aceptación, perdón y una comunidad. Nadie me juzgaba, nadie me preguntaba por mi pasado. Yo era simplemente Dalva, una mujer en busca de Dios. Osvaldo no entendía muy bien mi repentina religiosidad. Él había crecido católico, pero no practicaba desde hacía años. Si te hace bien, ve, me decía, y eso era suficiente. Yo iba y llevaba a Claudio conmigo. Al niño le encantaba, se quedaba saltando en mi regazo al son de la música, aplaudiendo. Fue en una de esas mañanas de domingo, regresando de la iglesia, cuando sucedió lo impensable. Me bajé del autobús con Claudio en brazos y di de cara con una mujer parada en la parada. Mi sangre se heló. Mi pasado me golpeaba en la cara. Era Carmina, una de las 3 mujeres que me habían humillado en Contagem, la misma que había escupido a mis pies. Me reconoció en el acto. Vi el shock en su rostro, luego la curiosidad. Sus ojos descendieron inevitablemente hacia el bebé en mis brazos. ¿Dalva? ¿Eres tú misma? Quise correr, quise desaparecer, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Dona Carmina, logré decir. ¿Qué hace usted aquí? Vine a visitar a mi hijo, que vive en la capital. ¿Y tú? ¿Te mudaste para acá? No había cómo mentir. Era obvio que yo vivía allí. Sí, me mudé. Hace más de 1 año. Sus ojos volvieron a Claudio, escudriñándolo. ¿Y este bebé? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Es mi hijo. ¿Hijo tuyo, y de Osvaldo? No fue una pregunta. Fue una afirmación. Decidí en ese segundo que no iba a mentir más. No iba a tener más vergüenza. Sí, respondí, levantando la barbilla. Es hijo mío y de él. Y somos felices. Nos amamos. Y este niño es la mayor bendición de nuestras vidas. Esperé el insulto. Esperé el juicio, el sermón, el sinvergüenza. Pero lo que vi fue completamente diferente. Vi lágrimas llenar los ojos de esa mujer que tanto me había lastimado. Discúlpame, dijo ella, con la voz rota. Discúlpame por lo que te hice. Por lo que te dije. Yo no tenía ningún derecho. Me quedé sin palabras. Después de que ustedes se fueron, continuó, me quedé pensando. Pensando en mi propia vida, en mis propios errores. ¿Quién soy yo para juzgar el amor de otras personas? ¿Quién soy yo para decidir qué es correcto o incorrecto, cuando mi propia vida está lejos de ser perfecta? Dona Carmina, no. No, déjame terminar. Quería pedirte perdón. Y decirte que, mirándote ahora, veo a una mujer feliz. Y eso es todo lo que importa, ¿no es así? Ser feliz en este mundo de Dios, donde nada es fácil para nadie. Sentí las lágrimas descender por mi rostro. Yo la perdono, Dona Carmina. De corazón. La perdono y no guardo rencor. Ella tocó la cabecita de Claudio con delicadeza. Que Dios bendiga a esta crianca. Y que los bendiga a ustedes también. Cuando se fue, me quedé allí parada en la parada del autobús, llorando, sintiendo como un peso enorme era levantado de mis hombros. Era el perdón que no sabía que necesitaba. El perdón de alguien que me había herido, que me había juzgado, pero que ahora reconocía su error. Llegué a casa y le conté todo a Osvaldo. Él me abrazó fuerte, sin decir nada.
No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que aquello había sido una señal. Una señal de que tal vez, solo tal vez, el mundo no era tan cruel como pensábamos. Que había espacio para la comprensión, para el cambio, para el crecimiento. Los meses continuaron pasando y nuestra vida, por fin, se estabilizó. Osvaldo consiguió un ascenso en la constructora, pasó a ganar un poco más. Logramos comprar algunos muebles nuevos, cambiar el viejo refrigerador que vivía fallando. Eran pequeñas victorias, pero para quienes habían huido con apenas unas maletas, cada conquista era inmensa. Claudio comenzó a caminar con 1 año y 3 meses. Sus primeros pasos tambaleantes fueron desde mi regazo hasta los brazos extendidos de su padre. Ver a ese niño atravesar la sala con esa sonrisa chimuela, cayéndose de trasero a mitad de camino y levantándose de nuevo, era motivo de fiesta. Grabamos en video, tomamos fotos, celebramos como si fuera la cosa más extraordinaria del mundo. Y para nosotros, lo era. A finales de ese año, la iglesia donde me congregaba hizo una campaña de Navidad para familias necesitadas. Donna Vera me llamó aparte después del culto. Dalva, sé que tu situación no es de las más fáciles. ¿Qué tal si los incluimos a ustedes en la campaña? Al principio, mi orgullo me hizo querer rechazarlo. Pero miré a Claudio, jugando con otros niños en el patio de la iglesia, con su ropita ya quedándole pequeña y sus zapatitos gastados. Y acepté. En el día de la entrega, recibimos una canasta básica enorme, juguetes para Claudio, ropa nueva, e incluso un ventilador que necesitábamos desesperadamente para el verano que se avecinaba. Lloré de gratitud, de esa vergüenza buena, de humanidad. Porque allí había gente que no nos conocía bien, que no sabía nuestra historia, pero que se importaba. Que extendía la mano sin juzgar, sin preguntar, solo por pura bondad. En la víspera de Navidad, Osvaldo llegó a casa más temprano. Había conseguido el día libre en la obra. Montamos un arbolito de plástico pequeñito que habíamos comprado en oferta. Lo adornamos con lo que teníamos. No era bonito como los de las revistas, pero era nuestro. Pusimos los regalos simples debajo, una pelota para Claudio, una camisa nueva para Osvaldo que yo había comprado a plazos, y un perfume barato que él me había dado. Por la noche, después de acostar al niño, nos quedamos abrazados en el sofá viejo, mirando ese arbolito iluminado por las luces intermitentes. ¿Feliz?, me preguntó. Mucho, respondí. Más feliz de lo que tengo derecho a estar. No digas eso. Mereces toda la felicidad del mundo. Nosotros merecemos, lo corregí. Los tres. Esta familia extraña, pero perfecta, que construimos contra todo y contra todos. Él me besó en la frente. El año que viene será mejor aún. Te lo prometo. Y lo fue. El 2022 llegó trayendo buenos cambios. Osvaldo fue efectivizado en la constructora, obtuvo un aumento y pasó a tener beneficios laborales. Yo conseguí cambiar de empleo, salí del hospital y entré en una empresa de limpieza que pagaba mejor y tenía horario fijo. Logramos juntar un dinerito y comprar un televisor más grande, un sofá nuevo. Pequeñas conquistas que para nosotros eran gigantescas. Claudio comenzó a hablar. Las primeras palabras fueron mamá y papá. Llamaba a Osvaldo papá, y nadie lo corregía, porque él era su papá. Era el padre que se despertaba de madrugada cuando el niño tenía pesadillas, que jugaba a ser un caballo incluso estando agotado por la obra, que le enseñaba a patear la pelota en el minúsculo patio del edificio. El hecho de que biológicamente fuera también su abuelo no importaba. El amor no se define por la genética, se define por la presencia, por el cuidado, por la entrega. Y nadie a nuestro alrededor sospechaba nada. Éramos simplemente una familia común, una pareja mayor que había tenido un hijo tarde. Cosas que pasan. Nadie cuestionaba. Fue un sábado de julio, frío como solo julio en Belo Horizonte sabe ser, que recibimos una llamada que lo cambió todo de nuevo. Era Marilda, la mujer que nos había encontrado en la puerta del edificio años atrás. Dalva, necesito hablar contigo. Es urgente. Mi corazón se disparó. ¿Qué fue? ¿Sucedió algo? No por teléfono. ¿Podemos vernos mañana? Hay una plaza cerca de tu edificio. Acordamos vernos el domingo por la tarde. Pasé la noche entera sin dormir, imaginando lo peor. ¿Alguien más de Contagem nos había descubierto? ¿Venían más problemas? Osvaldo también estaba preocupado,
pero intentaba disimularlo por mí. El domingo, dejé a Claudio con Osvaldo y fui a encontrarme con Marilda en la plaza. Ella estaba sentada en un banco, alimentando a las palomas. Cuando me vio, me hizo una señal para que me sentara. Vine a traerte una noticia, comenzó ella. No sé si es buena o mala. Depende de cómo la recibas. Mi estómago se revolvió. Hable de una vez, por favor. Teresina murió. Un infarto fulminante, la semana pasada. Teresina. Una de las 3 mujeres que me habían humillado. Sentí una tristeza extraña. No era mi amiga, me había lastimado profundamente, pero aún así, era una vida que se había ido. Lo siento mucho, dije, sinceramente. En el velorio sucedió algo, continuó Marilda. Valdete, ¿la recuerdas? Claro que la recordaba. Ella comenzó a llorar mucho y pidió perdón frente a todo el mundo. Dijo que ustedes, tú y Osvaldo, hacían falta en la ciudad. Que habían sido muy injustos. Y, ¿sabes qué pasó? Varias personas estuvieron de acuerdo. Dijeron que ustedes nunca le habían hecho mal a nadie, que eran buena gente, y que la ciudad había sido demasiado cruel. Me quedé sin palabras. Hay más, prosiguió Marilda. Valdete me pidió que los encontrara. Para decirles que si quieren volver, serán bienvenidos. Que mucha gente en Contagem creció, maduró, entendió que el amor no tiene reglas y que no le corresponde a nadie juzgar la vida de nadie. Las lágrimas bajaron por mi rostro, sin que pudiera contenerlas. ¿Volver? ¿Después de todo? ¿Después de haber construido una vida nueva aquí? No estoy pidiéndoles que vuelvan, dijo Marilda, tomando mi mano. Solo estoy entregando el recado. La decisión es de ustedes. Pero quería que supieras, que ya no son los parias de Contagem. Son solo 2 personas que se amaron contra todo. Y hoy en día, eso se ve con otros ojos. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Le conté todo a Osvaldo. Él se quedó callado por un largo tiempo, procesando. ¿Quieres volver?, preguntó finalmente. Pensé con cuidado antes de responder. No lo sé. Aquí construimos una vida. Tenemos empleo, la iglesia, amigos. Claudio está creciendo bien. Pero Contagem, completó él, es donde mi hijo está enterrado. Es donde están nuestras raíces. Por más que duela, es nuestro lugar. Entonces, ¿volvemos?, pregunté. Él negó con la cabeza. No ahora. Pero un día, tal vez. Cuando Claudio sea mayor, cuando hayamos juntado más dinero. ¿Quién sabe? Tal vez volvamos y le mostremos a todo el mundo que funcionó. Que el amor venció. Y esa idea quedó allí plantada, una semilla de posibilidad. De que tal vez un día podríamos volver, no como fugitivos, no como parias, sino como vencedores. Como personas que lucharon por el derecho a amar y lo consiguieron. Por ahora, nuestra vida estaba allí, en Belo Horizonte. Pero saber que había un camino de regreso, si quisiéramos, traía un consuelo extraño, como si finalmente hubiéramos cerrado un círculo que había estado abierto por tanto tiempo. 2 años pasaron desde esa conversación en la plaza. 2 años en que nuestra vida en Belo Horizonte continuó su curso natural, como un río que encuentra su cauce. Claudio había cumplido 4 años. Era un niño despierto, hablador, lleno de preguntas que a veces yo no sabía responder. Mamá, ¿por qué mi papá es más viejo que los papás de mis amigos?, preguntó un día. Me helé. Porque tu papá me conoció más tarde en la vida, mi amor. Pero te ama del mismo modo. Lo sé. Él es el mejor papá del mundo. Y era verdad. Osvaldo, incluso con sus 61 años, tenía la energía de un hombre mucho más joven cuando se trataba de su hijo. Habíamos logrado comprar un auto usado, un Fiat Palio 2008 que vivía dándonos problemas, pero era nuestro. Los fines de semana, tomábamos al niño y salíamos a pasear. Íbamos al parque municipal, a la Lagoa da Pampula. Lugares simples, pero que para Claudio eran aventuras enormes. Corría detrás de las palomas, comía palomitas de maíz a la orilla de la laguna, con esa sonrisa que iluminaba cualquier día nublado. En esos momentos, mirando a mi hijo y a mi compañero, yo me sentía completa. No importaba cómo habíamos llegado allí. Importaba que estábamos allí, juntos, felices. Pero la vida tiene una manera de nunca dejar que uno se acomode demasiado. En octubre de 2024, Osvaldo comenzó a quejarse de cansancio.
Debe ser la edad que llega, bromeaba, pero yo veía que no era broma. Él, que siempre había sido fuerte como un toro, de repente se quedaba sin aliento subiendo las escaleras del edificio. Tenía dolores en el pecho que él insistía en que eran solo mala digestión. Sudaba frío por la noche. Le insistí para que fuera al médico. Se resistió, con esa terquedad de hombre que cree que reconocer una debilidad es una derrota. Hasta que una mañana de noviembre, se desmayó en el sitio de la construcción. La llamada del hospital llegó a las 10 de la mañana. Señora, su marido sufrió un mal súbito. Fue traído al hospital Joao 23. Señora. Marido. Técnicamente no estábamos casados en el papel. Nunca lo habíamos oficializado por miedo a las complicaciones legales, a las preguntas que vendrían. Pero allí, en ese momento de desesperación, nada de eso importaba. Dejé todo, recogí a Claudio de la guardería y corrí al hospital. Encontré a Osvaldo en una camilla en el pasillo, pálido, conectado a aparatos. Cuando me vio, intentó sonreír, pero le salió una mueca. Estoy bien. Fue solo un susto. Pero no fue solo un susto. Los exámenes médicos fueron un golpe seco, directo al pecho. Confirmaron lo que temíamos. Osvaldo había sufrido un principio de infarto. Su corazón, esa máquina que había trabajado sin descanso durante 60 años, estaba débil. Las arterias, obstruidas. Era el resultado acumulado de tanto trabajo pesado, del tabaco de su juventud, de una vida entera de esfuerzos. Va a necesitar una cirugía, explicó el médico con seriedad. Un cateterismo. Colocar un stent en las arterias. Es un procedimiento de riesgo, pero absolutamente necesario. Mi primera pregunta fue la única que importaba: ¿cuánto cuesta? El médico suspiró, acostumbrado a esa pregunta. Por el sistema público, SUS, es gratuito, pero la fila de espera puede ser de meses. En el sector privado, alrededor de 50.000 reales. 50.000. ¿De dónde íbamos a sacar 50.000 reales? El médico debió ver el pánico puro en mi rostro. Vamos a ponerlo en la fila del SUS, dijo con compasión, y a rezar para que lo llamen pronto. Osvaldo estuvo internado 5 días. Volvió a casa, pero no era el mismo hombre. Volvió con una lista interminable de medicamentos que debía tomar, restricciones alimentarias severas y la orden estricta de no hacer ningún esfuerzo físico. Pero ¿cómo podía un hombre como él no hacer esfuerzo, si era su esfuerzo el que pagaba las cuentas? Intentó volver a la obra. Al segundo día, tuvo que irse antes del mediodía, mareado, sin fuerzas. El capataz fue comprensivo, pero directo. Osvaldo, eres un buen empleado, pero no puedo arriesgarme a que te caigas de un andamio. Tendré que darte una licencia hasta que te recuperes. Una licencia no remunerada. Eso significaba 0. 0 ingresos. Significaba que yo, con mi modesto salario de auxiliar de limpieza, tendría que sostener la casa sola. Las cuentas comenzaron a acumularse como una avalancha. Agua, luz, el alquiler del apartamento, todo atrasado. Empecé a aceptar trabajos extra los fines de semana, haciendo limpiezas en casas de gente rica en el barrio de Belvedere, trabajos que conseguía por indicación de mis compañeras. Dejaba a Claudio con Osvaldo e iba a fregar pisos de rodillas, sintiéndome humillada a veces, limpiando los baños de personas que te miraban como si fueras invisible. Pero era necesario. Mi hijo necesitaba comer. Osvaldo necesitaba los medicamentos caros para el corazón que el sistema público no siempre cubría. Fue en uno de esos fines de semana, mientras limpiaba la cocina de una mansión en Belvedere, que la patrona, dona Silvia, entró. Dalva, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, dona Silvia. ¿Tienes familia, hijos? Tengo un hijo pequeño, de 4 años. ¿Y el padre? Dudé. Está desempleado por el momento. Tuvo un problema de salud. Ella asintió, calculadora. Entiendo. Mira, tengo una propuesta. Necesito a alguien que viva aquí y cuide la casa a tiempo completo. Que cuide también a mis hijas cuando mi marido y yo viajamos. Pago 2 salarios mínimos, más casa y comida. Podrías traer a tu hijo. Hay un cuarto de servicio en los fondos que es suficiente para ustedes dos. 2 salarios mínimos. Era casi el doble de lo que yo ganaba. Era nuestra salvación. Pero significaba dejar a Osvaldo solo.
Significaba deshacer nuestra familia de nuevo, aunque fuera temporalmente. ¿Puedo pensarlo?, pedí. Claro. Dame una respuesta la próxima semana. Volví a casa con el corazón pesado. Le conté la propuesta a Osvaldo. Vi el dolor en sus ojos. Tienes que aceptarlo, dijo él, con la voz apagada. No, protesté. Saldremos de esto juntos. ¿Cómo, Dalva? Las cuentas nos están ahogando. Los zapatos de Claudio están rotos. El refrigerador está haciendo un ruido extraño. Va a fallar en cualquier momento. Tienes que aceptar ese empleo. ¿Pero y tú? ¿Te quedarás aquí solo? Yo me las arreglo. Y los fines de semana, ustedes vienen. Es solo temporal. Hasta que yo me recupere y pueda volver a trabajar. Acepté el empleo con el corazón partido en 1000 pedazos. Me mudé a la casa de Dona Silvia, llevando a Claudio y 2 maletas de ropa. El cuarto de servicio era minúsculo, sin ventanas, pero tenía un baño propio. Mi trabajo era agotador, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Limpiar esa casa enorme, cocinar, lavar, planchar, y cuidar de las niñas mimadas de la patrona. En mis pocos descansos, jugaba con mi hijo en ese cuarto apretado, fingiendo que éramos espías en una misión secreta, que el cuarto pequeño era, en realidad, nuestro búnker. Él pensaba que era divertido. Yo quería llorar. Los sábados, cuando la patrona me liberaba, Claudio y yo tomábamos el autobús e íbamos a pasar el día con Osvaldo. Cada visita era un golpe. Lo encontraba más delgado, más pálido, más solo. El apartamento estaba siempre desordenado, sucio. Él intentaba mantenerlo, pero no tenía la energía. Yo pasaba mi único día libre limpiando nuestra casa, cocinando comida para que él la guardara en el refrigerador para la semana, lavando su ropa. Y el domingo por la tarde, teníamos que volver a la casa de la patrona. Las despedidas eran desgarradoras. Claudio lloraba, aferrándose a su padre. Osvaldo lloraba a escondidas en el baño. Y yo lloraba durante todo el trayecto en el autobús de regreso a Belvedere. Vivíamos así ahora, separados, pero unidos por el amor y la pura necesidad. 3 meses después, en febrero de 2025, la llamada finalmente llegó. Señor Osvaldo Silva, tenemos una vacante para su cateterismo la próxima semana. Era el hospital público. Era su oportunidad de recuperarse, de volver a trabajar, de que volviéramos a ser una familia. La cirugía fue programada para un martes. Pedí el día libre. La patrona me lo dio de mala gana. Llegué al hospital a las 5 de la mañana. Osvaldo ya estaba en ayunas, pálido, intentando ser valiente por mí. Todo va a salir bien, le decía yo, sosteniendo su mano fría. Tiene que salir bien. No pasamos por todo esto para rendirnos ahora. Se lo llevaron al quirófano a las 8. Me quedé en la sala de espera, con Claudio durmiendo en mi regazo. Cada minuto era una tortura. Recé como nunca había rezado en mi vida. Hice promesas, negocié con Dios, imploré por misericordia. A las 11:30, el médico apareció. Por su rostro cubierto con la mascarilla, no podía saber si eran buenas o malas noticias. Mi corazón se detuvo. Salió todo bien. La cirugía fue un éxito. Se quedará en observación por 24 horas, pero pueden ir a verlo en un momento. Me derrumbé en llanto allí mismo, en la sala de espera. Un llanto de alivio, de gratitud, de un agotamiento que me pesaba en el alma. Claudio se despertó asustado. Mamá, ¿por qué lloras? De alegría, mi amor. Tu papá va a estar bien. Osvaldo estuvo internado 3 días. Cuando recibió el alta, estaba diferente. Más ligero, respirando mejor, con color en el rostro. Me siento nuevo, bromeó. Pasó a recuperarse en casa. Yo continuaba trabajando en la casa de Dona Silvia, pero ahora con la esperanza renovada de que pronto volveríamos a vivir juntos. Y de hecho, 2 meses después, Osvaldo estaba lo suficientemente recuperado para volver a trabajar. No podía levantar peso, así que consiguió un empleo como portero nocturno en un edificio comercial. Pagaba menos que la construcción, pero era un trabajo sentado, tranquilo, sin esfuerzo físico. Con los dos trabajando, logramos pagar las deudas atrasadas. Y en junio de 2025, finalmente, renuncié a la casa de la patrona y volvimos a vivir juntos los 3. Fue como volver a respirar después de haber estado sumergida.
Nuestro pequeño apartamento nunca me pareció tan hermoso, tan acogedor. La primera noche de vuelta, después de acostar a Claudio, Osvaldo y yo nos quedamos abrazados en el sofá en silencio. No necesitábamos palabras. Habíamos sobrevivido. Una vez más, habíamos sobrevivido. Y estábamos juntos. ¿Sabes qué quiero hacer?, dijo él de repente. ¿Qué? Quiero casarme contigo. De verdad. En el papel. Quiero que tengas mi apellido. Que Claudio tenga mi apellido oficialmente. Que seamos una familia de verdad a los ojos de la ley. Mi corazón dio un salto. Pero, ¿y si preguntan nuestra historia? ¿Y si descubren que eras mi suegro? ¿Y qué importa?, me interrumpió. Ya pasamos por cosas peores. No voy a vivir más con miedo de lo que piensen los demás. Quiero hacer esto bien. Tú te lo mereces. Nuestro hijo se lo merece. Entonces, sí, respondí, sonriendo a través de las lágrimas. Sí. Me caso contigo, Osvaldo Silva. De nuevo, por primera vez, y para siempre. La boda tuvo lugar un sábado de septiembre de 2025, en el registro civil del centro de Belo Horizonte. No hubo fiesta grande, ni vestido blanco, ni traje nuevo. Osvaldo usó el mismo pantalón social que había comprado para el entierro de Claudio, el que guardaba para ocasiones especiales. Yo usé un vestido azul claro, simple, que me había regalado Dona Vera, de la iglesia. Nuestro hijo estaba hermoso, con una camisa blanca y unos pantalones que el primo de Osvaldo le había regalado. Las testigos fueron el propio primo y su esposa, gente buena que nos había acogido desde el principio sin hacer preguntas. Cuando la jueza de paz preguntó, Dalva Méndez Costa, ¿acepta a Osvaldo Silva como su esposo?, sentí un nudo en la garganta. No era la primera vez que me casaba. Me había casado con su hijo años atrás, en una ceremonia parecida, simple, llena de esperanza. Pero ese matrimonio había terminado en tragedia, en luto, en un camino tortuoso que me había traído hasta este momento. Improbable. Imposible. Pero real. Acepto, respondí. Y mi voz salió firme, porque era la verdad más pura que conocía. Cuando Osvaldo dijo acepto, tenía lágrimas en los ojos. La jueza nos declaró marido y mujer. Y el beso que nos dimos allí, en el registro civil, frente a los testigos y a nuestro hijo, que aplaudía sin entender, fue el sello de un viaje que había comenzado en el dolor y había llegado a la sanación. Salimos del registro civil como una familia oficial. Fuimos a celebrar comiendo en un restaurante por kilo allí cerca, los 5. Claudio comía papas fritas, feliz, mientras Osvaldo y yo intercambiábamos miradas que lo decían todo. Su primo levantó el vaso de refresco en un brindis, por los novios. Que sean muy felices y que Dios bendiga esta unión. Nuestra vida continuó su rutina. Osvaldo trabajando de noche como portero, yo de día en la empresa de limpieza. Claudio creciendo, ya con 5 años, preparándose para la escuela. Pero había algo diferente ahora. Una paz que no teníamos antes. Quizás era el papel firmado. Quizás era solo el tiempo, curando las heridas antiguas. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, yo dormía tranquila, sin pesadillas, sin la culpa royéndome por dentro. Fue una tarde de diciembre, volviendo del trabajo, que recibí una llamada de un número desconocido. Dalva, soy Marilda. Mi corazón se aceleró. La última vez que había llamado fue para traernos el perdón de Contagem. ¿Qué sería ahora? Hola, Marilda. ¿Todo bien? Todo bien. Mira, sé que hace tiempo que no hablamos, pero sucedió algo y necesitaba contártelo. El terreno donde estaba la casa de Osvaldo en Contagem se vendió. El comprador demolió la casa y construyó un mercadito. Está teniendo mucho éxito en el barrio. ¿Y sabes cómo se llama el mercado? ¿Cómo? Mercadino Claudio. En homenaje al hijo de Osvaldo. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Claudio, mi primer marido, el padre que nunca conoció al hijo que llevaba su nombre, tenía ahora un mercado en su memoria. Hay más, continuó Marilda. El dueño quiere hacer un homenaje, poner una placa contando la historia de Claudio. Y quiere la bendición de la familia. Quiere hablar con ustedes. Marilda, yo no sé si. Piénsalo con cariño, Dalva. No se trata de juzgar a nadie. Se trata de honrar la memoria de un hombre bueno que se fue demasiado pronto. No necesitan volver a Contagem si no quieren.
Pero tal vez podrían al menos hablar con el dueño, darle esa bendición. Le conté a Osvaldo cuando se despertó para ir a trabajar. Se quedó quieto por mucho tiempo, mirando su taza de café. Mi hijo merece ser recordado, dijo finalmente. Merece que se cuente su historia. Si ese hombre quiere hacer eso, tiene nuestra bendición. Llamamos al dueño del mercado, Seu Geraldo, quien lloró al teléfono cuando Osvaldo le dio permiso. Voy a hacer una placa de bronce hermosa, prometió. Y si quieren venir a verla cuando esté lista, serán muy bienvenidos. Decidimos que iríamos. No para vivir. No para quedarnos. Sino para hacer las paces finales con nuestro pasado. Marcamos el viaje para un sábado de enero de 2026. Tomamos nuestro palio viejo y viajamos los 100 kilómetros que separaban Belo Horizonte de Contagem. Claudio iba en el asiento de atrás, cantando canciones de la escuela, sin entender la importancia de ese viaje. Cuando entramos en la ciudad, sentí un nudo en el estómago. ¡Cuántas memorias! ¡Cuánto sufrimiento! El mercadito estaba exactamente donde había estado la casa. Paramos el auto. Allí estaba, Mercadino Claudio. Desde 2023, sirviendo al barrio El Dorado con cariño. Bajamos del auto, los tres, de la mano. Seu Geraldo estaba en la caja. Cuando nos vio, dejó todo y vino corriendo. Osvaldo. Dalva. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Abrazó a Osvaldo con fuerza, y los dos hombres mayores lloraron sin vergüenza. Yo era vecino de ustedes cuando era niño, explicó Geraldo, secando sus lágrimas. Claudio me prestaba sus cómics, me ayudaba con la tarea. Era mi ídolo. Cuando supe que murió, lloré por días. Esta fue mi manera de honrarlo. Nos llevó al fondo del mercado. Allí, en la pared, había una placa de bronce brillante. Aquí vivió Claudio Silva Costa, 1984 a 2019. Hijo amado, amigo querido, hombre de bien, que partió demasiado pronto, pero dejó una huella eterna. Este establecimiento está dedicado a su memoria. Osvaldo se derrumbó en llanto frente a esa placa. Yo lo sostuve por un lado, Seu Geraldo por el otro. Claudio, nuestro hijo, miraba confundido ese nombre que también era el suyo. Mamá, ¿por qué papá llora? Son lágrimas buenas, mi amor. Lágrimas de recuerdo, de alguien que él amaba mucho. ¿Quién? Osvaldo se agachó, quedando a la altura del niño. Sostuvo su rostro con sus manos grandes. Tu hermano mayor. El que está en el cielo, pero que te amaría mucho si estuviera aquí. Tienes su nombre, y vas a crecer honrando ese nombre, siendo un hombre de bien, como lo fue él. Dejamos el mercado y fuimos al cementerio. Hacía más de 6 años que no pisábamos ese lugar. La tumba estaba bien cuidada, limpia, con flores frescas. ¿Quién pone estas flores? Le pregunté a Osvaldo. No lo sé. Debe ser alguien que todavía lo recuerda con cariño. Nos quedamos allí, los tres, frente a ese pedazo de mármol que guardaba los restos del hombre que había sido hijo y marido. Claudio, comenzó Osvaldo, con la voz quebrada. Vine aquí a presentarte a tu hermanito. Se llama Claudio, como tú. Y es hermoso, inteligente, lleno de vida. Yo sé que desde donde estás, tú lo cuidas. Y te prometo, hijo, te prometo que voy a criar a este niño con todo el amor que tú merecías haber recibido por más tiempo. Me arrodillé también y puse mi mano sobre el mármol frío. Claudio, amor de mi juventud, nunca voy a olvidar lo que vivimos. Nunca voy a borrar tu memoria. Pero la vida continuó, y me trajo cosas que yo no esperaba. Cosas que, tal vez, tú entiendas desde donde estás. Este niño, él es fruto de un amor que nació de tu pérdida. Y espero que donde estés, lo entiendas. Que nos perdones. Y que sepas que nunca, nunca te traicionaríamos, si esto no fuera verdadero. El pequeño Claudio, en su inocencia, arrancó una flor silvestre que crecía junto al camino y la colocó sobre el mármol. Para mi hermano en el cielo, dijo con su voz de niño. Y allí, en ese gesto puro, en ese acto que unía pasado y presente sin juicio, sentí que finalmente alcanzaba la paz. Una paz de verdad. Regresamos a Belo Horizonte esa misma tarde. En el camino, Claudio se durmió en el asiento trasero. Osvaldo conducía en silencio, con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía sobre la palanca de cambios. ¿Fue bueno haber vuelto?, preguntó él, rompiendo el silencio.
Lo fue, confirmé. Pero nuestro lugar ya no está allí, Osvaldo. Contagem es donde están nuestros fantasmas. Belo Horizonte es donde está nuestra vida. Es donde nuestro hijo va a crecer. Él apretó mi mano. El hogar no es un lugar en el mapa, Dalva. El hogar es donde estamos juntos. Y tenía toda la razón. Los años siguientes fueron años de crecimiento, de una bendita normalidad. Claudio entró a la escuela. Aprendió a leer, a escribir, a hacer cuentas. Era un niño inteligente, despierto, curioso, siempre lleno de amigos. En la escuela, nadie sabía nuestra historia. Éramos simplemente la familia Silva, una pareja visiblemente mayor con un hijo único y tardío. Éramos normales. Comunes. Invisibles de la mejor manera posible. Osvaldo fue ascendido en el trabajo, pasó a ser supervisor de portería, ganando un poco más. Yo también conseguí una promoción, pasé de auxiliar a encargada del equipo de limpieza. No éramos ricos, ni mucho menos, pero teníamos lo suficiente. Teníamos dignidad. Y teníamos un amor que había sido forjado en el fuego. Y ahora, con Osvaldo teniendo 63 años, yo 44, y nuestro hijo con 5, miro hacia atrás y veo un viaje imposible. Una historia que nadie creería si yo la contara. Pero fue real. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de vergüenza y de gloria, fue real. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Porque cambiar cualquier cosa de ese camino doloroso significaría, tal vez, no tener a mi hijo. Y este niño, esta crianza hermosa que duerme en el cuarto de al lado, él es la prueba viva de que incluso de las cenizas más profundas y sucias pueden nacer vida nueva. Aprendí que el amor no escoge a quién amar. No sigue reglas, no respeta convenciones sociales. Simplemente sucede. Y cuando es verdadero, cuando es fuerte, sobrevive a todo, al juicio, al dolor, a la distancia, al tiempo. Yo amé a 2 hombres en mi vida. Uno, Claudio, me enseñó lo que era la pureza del primer amor. El otro, Osvaldo, me enseñó lo que era la fuerza de la supervivencia. Y ambos, cada uno a su manera, me hicieron la mujer que soy hoy. Una mujer más vieja, sí, más cansada, pero también más sabia. Una mujer que aprendió que el perdón verdadero comienza dentro de uno mismo, que la paz se construye día a día, y que la familia no es solo la sangre que compartimos, es una elección, es presencia, es el amor que resiste. Así que, para ti que me oíste hasta aquí, que acompañaste mi historia desde aquella noche maldita en que vi lo que no debía, hasta este momento de paz que conquistamos con tanto sudor y lágrimas, quiero decirte una cosa. No juzgues. Nunca juzgues. No sabes la historia completa de nadie. No sabes los dolores, las luchas, los fantasmas que cada persona carga en silencio. El amor verdadero merece respeto, incluso cuando viene envuelto de una forma que la sociedad no aprueba. Porque al final de cuentas, cuando cae la noche y estás solo con tu conciencia, solo una pregunta importa: ¿fuiste feliz? ¿Amaste de verdad? ¿Viviste, o apenas exististe? Yo puedo decir con certeza que viví. Viví intensa, dolorosa y maravillosamente. Y no me arrepiento de nada. Cada elección, cada error, cada acierto, me trajo hasta aquí. Y aquí, mismo con todas las imperfecciones, es exactamente donde yo debía estar. Si llegaste hasta el final de esta historia, si te tocó el corazón de alguna forma, te pido que no te la guardes solo para ti. Comparte en los comentarios tus propias experiencias. Cuenta tus historias de amor que desafiaron las reglas, de recomienzos que parecían imposibles. Porque es así como sanamos. Es compartiendo. Es sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Y suscríbete aquí al canal, porque hay muchas otras historias por contar. Historias de gente real, de vida real, de amor que vence incluso cuando todo dice que no puede. Deja tu nombre aquí en los comentarios. Dime de dónde eres, qué tipo de historia te toca más el alma. Quiero conocer a cada uno de ustedes que dedicó su tiempo para escucharme. Gratitud inmensa por haber llegado hasta aquí conmigo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca, nunca desistan de buscar la felicidad, incluso cuando el camino parece imposible. Porque lo imposible, aprendí, es solo una cuestión de perspectiva. El viaje de Dalva y Osvaldo, desde el luto más profundo en un pequeño cuarto en Contagem, hasta la redención frente a la tumba de Claudio, nos ha enseñado una lección poderosa.
lo imposible, a veces, es solo una cuestión de perspectiva. Dalva terminó su historia pidiéndonos que no juzguemos, porque no conocemos las batallas internas de nadie. Ahora, nosotros queremos escucharte a ti. Esta historia nos deja con el corazón en la mano y la mente llena de preguntas. Comenta, la gran pregunta, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te conmovió? ¿Crees que el amor y la familia que construyeron justifica la ruptura de un tabú tan inmenso? Queremos leer tu reflexión más sincera aquí abajo. Dale, me gusta. El apoyo si esta confesión real te ha tocado el alma, si te ha hecho pensar sobre el amor, la culpa y el perdón, demuestra tu apoyo con un me gusta. Es la forma de honrar la valentía de Dalva por contar su verdad. Comparte la lección si conoces a alguien que esté atravesando un juicio social injusto, o que simplemente necesite escuchar una historia poderosa sobre segundas oportunidades, comparte este video. A veces, una historia así puede salvar una vida. Suscríbete, la comunidad y para no perderte ni una sola de estas historias de la vida real, historias que nos enseñan más que cualquier sermón, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por escuchar la historia de Dalva y Osvaldo hasta el final. Nos vemos en la próxima.